Gracias a la organización por permitirnos presentar este trabajo, que, como ya decía, pues trata sobre la disolución de CO2, que, como conocéis, se suele aplicar después de la etapa de ósmosis y previo a la remineralización. En estas condiciones, normalmente la disolución de CO2 es bastante favorable porque, entre otras causas, no llegamos ni mucho menos a concentraciones cercanas a saturación. Pero incluso en estos casos, pues, en muchas situaciones industriales, pues vemos que hay muchas pérdidas de CO2. Eso depende de los parámetros de operación, principalmente temperatura, caudales. Diámetro de burbuja es uno de los más importantes, y el tramo de conducción en el que, digamos, desde el difusor que se introduce en la línea, pues hasta el depósito que suele haber aguas abajo, es normalmente la zona donde vamos a disolver el CO2. Entonces, los dos parámetros con los que más se puede trabajar son fundamentalmente el diámetro de la burbuja y también posiblemente, pues, el diámetro de la conducción, que son los que más hemos explorado. Como decía, pues en algunas situaciones encontramos que más de la mitad del CO2 que se inyecta en la línea, pues se pierde porque se va a la atmósfera en el depósito. En esta primera gráfica lo que muestro son resultados de unas simulaciones numéricas que hemos realizado con un modelo sencillo que hemos desarrollado, hemos programado nosotros mismos. El modelo nos permite ilustrar cómo va cambiando la concentración del CO2 desde que inyectamos las burbujas, según se van disolviendo. Si, por ejemplo, inyectamos burbujas de 1 milímetro, pues alrededor de 5 o 6 segundos en estas condiciones, pues las burbujas van reduciendo de tamaño hasta que se disuelven completamente, desaparecen las burbujas y llegamos a la concentración que alcanzaríamos con ese caudal de inyección. Si lo hacemos con burbujas de mayor tamaño, pues lógicamente vamos a tardar más en llegar a esa concentración. Si pasamos digamos, en vez de expresarlo en función del tiempo, a expresarlo en función de longitud, pues lo que vemos es una influencia muy importante del diámetro de la burbuja. Por ejemplo, si la burbuja es del orden de un milímetro o incluso menos, pues necesitaríamos, para velocidades típicas en conducto de 1 metro por segundo, pues un tramo de en torno a unos 5 metros de conducción, y ya para burbujas mayores pues podemos necesitar longitudes de 10 metros o del orden de 15 metros, ¿vale? Dependiendo del sistema de inyección de burbujas que utilicemos, como vemos, pues podemos tener una eficiencia mayor o menor. Por ejemplo, los difusores digamos, lo que serían tubos perforados, normalmente hacen con perforaciones del orden de 1 milímetro para evitar problemas de obstrucciones. Pues la burbuja que producen normalmente es de más de 1 milímetro, de varios milímetros, y por lo tanto pues requerirían de bastante longitud para la disolución. Si utilizamos otros difusores, por ejemplo, tipo Venturi, que hacen burbujas mucho más pequeñas, en ese caso pues esa burbuja pequeña se disuelve rápidamente, pero esos difusores pues también tienen una fracción bastante importante de burbuja que se produce de un tamaño bastante mayor y que al final pues en muchos casos terminaría produciendo pérdidas de CO2. Por ese motivo, pues lo que proponemos es utilizar unos difusores que se denominan difusores de flujo cruzado, que básicamente lo que se trata es de producir una corriente de mayor velocidad sobre los orificios sobre los que se inyecta la burbuja. De esa forma, la burbuja, en vez de seguir creciendo, pues se desprende del orificio y podemos tener tamaños bastante menores. Podemos llegar a tamaños incluso del orden de 100 micras. Y además, otra característica que tienen muy importante es que la pérdida de carga de estos difusores pues, es bastante reducida. Como consecuencia de que el tamaño de las burbujas es pequeño, pues la eficiencia de transferencia es bastante elevada, e incluso pues, se puede
trabajar con flujos cargados con partículas, incluso trabajar en aguas residuales, pero ya trabajando con otros materiales, normalmente pues, en vez de con paredes rígidas, con membranas perforadas. En la gráfica que está a la derecha lo que se muestra son resultados en laboratorio que hemos realizado de este tipo de difusores, pues dependiendo del diámetro de su cero es el diámetro del orificio y de su B sería el diámetro de la burbuja que se produce. Y aquí en ACISA lo que representamos es la velocidad del gas que pasa por el orificio y dividido por la velocidad del líquido. Entonces, como se ve, pues si aumentamos mucho la velocidad del líquido, pues podemos producir burbujas que sean incluso más pequeñas que el diámetro del orificio que tenemos en el difusor. Normalmente la velocidad del gas pues, no la vamos a poder reducir mucho porque eso implicaría trabajar con un caudal de gas menor, ¿vale? Que no es lo que vamos buscando, pero sí que podemos aumentar en muchos casos la velocidad del líquido. Además, estos difusores pues, tienen una característica, es que el tamaño de las burbujas que producen es muy uniforme, ¿vale? Con lo cual no tenemos colas de tamaños de burbujas grandes como podamos tener en un Venturi. Entonces, en ese sentido, hemos diseñado un difusor que está pensado para trabajar en conductos en línea, que básicamente, como veis aquí en esta figura, son resultados de simulaciones numéricas CFD, que es la herramienta que solemos utilizar para diseño de equipos. Básicamente se trata de introducir dos cuerpos fuselados, ¿vale? Que es, digamos, la forma de estos cuerpos es la clave de este dispositivo, porque lo que se trata es de producir unas zonas de mayor velocidad. Digamos, al tener que pasar todo el caudal por menor sección, pues aumenta la velocidad y precisamente en estos puntos es donde nos va a interesar inyectar el gas, en este caso el CO2. Por otra parte, pues nos interesa también que la pérdida de carga sea muy reducida. Podríamos hacer que fueran muchísimo más largos y de esa forma pues tener mucha menos pérdida de carga, pero lógicamente también queremos que sea un equipo bastante compacto y que se pueda introducir con facilidad en las instalaciones. En esta figura lo que se ve son trayectorias de las burbujas. Como se ve, pues se está inyectando las burbujas por la parte superior y la parte inferior de cada uno de estos cuerpos fuselados con forma de álava. Y estas burbujas que se inyectan pues van viajando aguas abajo y al final pues se terminan por distribuir por todo el conducto, en este caso pues un conducto de una sección no muy grande, ¿no? En torno a 200, 300 milímetros de diámetro. En esta figura de la izquierda lo que muestro también es la variación de presiones, ¿vale? Digamos, tendríamos una presión de entrada, después al acelerarse la corriente disminuye la presión en las zonas de inyección, lo cual también favorece, digamos, la inyección del gas, y después la presión se recupera y llegamos a tener una presión algo mayor que la que teníamos a la entrada. Y en este caso, pues como se puede ver, la pérdida de carga es muy reducida, ¿vale? Trabajando con velocidades típicas en el conducto del orden de 1 metro por segundo. Otra información, digamos, con la CFD pues podemos obtener mucha información del comportamiento de cualquier equipo. En este caso, pues por ejemplo, la intensidad de la turbulencia que mostramos aquí pues nos indica cuáles son las zonas donde podemos tener más disipación de energía, que en este caso no sería deseable, pero que es inevitable, digamos, que tengamos zonas donde confluyen las capas límites de los cuerpos fuselados con la capa límite de la pared, pues siempre vamos a tener algo más de turbulencia, ¿no? Bueno, y este sería, digamos, el diseño del difusor para insertarlo en un tramo de conducción, ¿vale? Este está pensado para un conducto de 250 milímetros. Básicamente sería introducir una T y en esa misma T pues irían los dos cuerpos fuselados. En principio pues, esto podría ser de acero inoxidable y está pensado pues, para poder insertarse y extraerse pues, si hubiera que realizar alguna labor de mantenimiento pues si hubiera incrustaciones en los orificios de inyección, ¿no? Bueno, este sí, digamos, sería un equipo que se puede utilizar, como digo, en conductos de un diámetro moderado. Si tuviéramos conductos ya mucho mayor, ¿vale? Para no tener que hacer equipos tan grandes, si utilizáramos dos cuerpos fuselados, pues el problema que tendríamos es que digamos, las burbujas no viajarían por toda la sección del conducto. Como se ve en esta simulación, aquí lo que estamos viendo es el reparto, digamos, de caudales desde un colector
en cual estamos introduciendo un caudal de 360 metros cúbicos por segundo, pues cómo se reparten en dos ramas, ¿no?, en las que se podrían insertar los difusores, ¿no? Como se ve, pues las líneas de corriente, digamos, o las trayectorias básicamente son todas paralelas. Cuando los conductos son relativamente delgados, pues se puede distribuir muy bien la burbuja por toda la sección, ¿no? En este caso también lo que es interesante es ver, por ejemplo, aquí tenemos unas zonas de recirculación en las Cs de las bifurcaciones. Por eso, digamos, la burbuja no nos interesa inyectarla siempre aguas abajo. Si la inyectáramos en esta zona, aquí podríamos tener zonas de acumulación de burbuja. Eso produciría coalescencia entre las burbujas, tendríamos burbujas mayores y al final esas burbujas mayores pues se perderían, ¿no? Bueno, estos son también resultados para ver cómo, digamos, con las simulaciones pues podemos controlar caudales en función de las presiones que ponemos de entrada y salida y demás, ¿vale? Bueno, como digo, el problema lo tendríamos si tuviéramos una conducción de mucho mayor tamaño, porque en ese caso no tendríamos el gas, las burbujas no estarían ocupando toda la sección, ¿no? Entonces, en esos casos, para esos casos hemos desarrollado también un equipo que lo que va buscando es aumentar la agitación y la mezcla en conductos, ¿vale? No solamente se puede aplicar para este tipo de problemas de transferencia líquido-gas, sino para cualquier otro problema, digamos, por ejemplo, pues en reactores químicos tubulares, ¿vale?, o problemas de adición de coagulantes, floculantes, o como veremos también más adelante, un caso de cultivo de microalgas, o como veíamos ayer también una presentación, por ejemplo, si queremos mejorar la mezcla en el paso de la corriente entre lámparas ultravioletas, ¿no?, en un proceso terciario, ¿no? Bueno, todos son casos en los cuales vamos buscando aumentar la mezcla y la agitación en canales o conductos. Y para eso nosotros lo que hemos aprovechado son resultados de muchos años de trabajo digamos, en aerodinámica. Digamos, aerodinámica, pues lo que siempre se ha ido buscando es generar zonas de más presión y menos presión de forma muy eficiente, ¿vale? Eso en la aeronáutica pues se aprovecha pues para crear zonas de mucha presión debajo de las alas y de menos presión en la parte superior para generar lo que es la sustentación. Nosotros no vamos buscando eso, ¿vale? Lo que vamos buscando es generar unos vórtices muy intensos, ¿vale? Esos vórtices intensos que habéis visto ahí en el vídeo se producen en las alas de los aviones, lo que se llaman los vórtices de punta de ala, que en el caso de la aeronáutica es un efecto indeseable y por eso pues, los aviones modernos, si os habéis fijado, en las puntas de las alas pues, tienen una doblez o tienen otra pequeña ala que están puestos ahí precisamente pues, para reducir los vórtices de punta de ala. Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido, digamos, como decía, al contrario, o sea, intentar intensificar lo máximo posible esos vórtices, ¿vale? Para eso, pues, de nuevo utilizamos la herramienta de CFD y hemos estudiado, digamos, el comportamiento pues, para todos los parámetros aerodinámicos de un perfil, que en este caso sería esta superficie oscura, pues dependiendo del ángulo de ataque, de la curvatura, de la envergadura, la cuerda, ¿vale? Todos esos parámetros, pues estudiamos, digamos, cuál sería la intensidad de los vórtices, que aquí se ve, digamos, lo que serían las líneas de corriente, como cuando esas líneas que pasan cerca de lo que se llama el borde marginal, pues se forma ese vórtice muy intenso, ¿vale? Y una de las características muy interesantes de estos vórtices, al igual que en el caso de la aerodinámica para aviones, es que la pérdida de carga, en su caso es resistencia aerodinámica, a nosotros en un conducto lo que nos fijamos va a ser la pérdida de carga, pues como veis la pérdida de carga para velocidades típicas del orden de 1 metro por segundo pues es muy reducida. Bueno, otra característica muy interesante que tienen estos vórtices es que se puede conseguir que se introduzcan en la zona, digamos, de la corriente principal del conducto y son vórtices muy estables que pueden tener una longitud de más de 30 metros, ¿vale? Eso nos permite que si queremos hacer una mezcla en un conducto de cientos de metros, pues no tengamos que poner a la vez cada dos metros, sino pues a lo mejor un a la vez cada 50 metros sería suficiente, ¿vale? Bueno, aquí lo que se ve es los ensayos experimentales que hemos realizado para validar las simulaciones numéricas que mostraba antes, ¿vale? Utilizamos un canal hidrodinámico
que tenemos en el Laboratorio de Mecánica de Fluidos de la Universidad de Sevilla. Ahí inyectamos partículas sólidas que tienen una densidad parecida a la del agua, ponemos el álave y vemos las trayectorias helicoidales, ¿vale?, que se producen, las grabamos con cámara de vídeo y a partir de ahí pues sacamos velocidades transversales, velocidades longitudinales, intensidad del vórtice y demás, ¿vale? Y comparamos con las simulaciones. También hemos hecho ensayos para ver la mezcla y agitación. Si, por ejemplo, introducimos las partículas sin álave, pues todas se acumulaban en un punto a la salida del canal. Si poníamos el álave, pues se distribuían todas por la sección final del canal, ¿vale? Estos son el tipo de álaves que hemos diseñado, ¿vale? En este caso, esto se ha instalado en la depuradora de Chiclana que explota Aqualia, ¿vale? Esto también, digamos, parte del proyecto Allgas que se ha mencionado en las presentaciones anteriores. Lo que veis es un perfil metálico que iría de lado a lado del canal y que soporta estos álaves, ¿vale? Aquí tenéis la imagen, este sería el perfil metálico y ya sumergido, que no se ve en la imagen, estarían los álaves, ¿vale? El tono verdoso es porque es un tanque de cultivo de microalgas. Estas microalgas lo que están es produciendo oxígeno para las bacterias que a su vez son las que hacen la depuración biológica en ese tanque, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a ver el vídeo de lo que ocurre en el tanque una vez que se pone en marcha. No sé si se va a ver, parece que no funciona. Bueno, lo que se ve, digamos, es que se forman, digamos, se agita la corriente, se resuspenden los fangos, ¿vale? Y se ve que los álaves pues funcionan como deben. Y bueno, pues paso a las conclusiones. Bueno, como hemos visto que, digamos, que en muchos casos tenemos que disolver CO2 en distancias muy cortas, que con el uso de dispositivos de flujo cruzado podemos reducir la distancia de disolución, ¿vale?, y trabajar de forma muy eficiente, que con las simulaciones CFD pues podemos ver muy bien el comportamiento de las burbujas, ¿vale?, y también aplicarlo a otros procesos como mezcla, y que los dispositivos basados en cuerpos fuselados que hemos utilizado pues producen unos vórtices muy estables que pueden ser aplicados para agitación. Nada más. Gracias.